Gracias. Muy buenos días. Es verdaderamente un gran placer empezar el día en este foro, por muchas razones. En primer lugar, porque evidentemente estamos en un entorno pues, luminoso que nos llena de energía, ¿no? Y de ganas. En segundo lugar, porque vamos a hablar de un tema que me apasiona, que es la digitalización, y que, confieso, normalmente no es de lo que estoy hablando en los medios de comunicación o por lo que me preguntan en los medios de comunicación, y por eso agradezco cualquier oportunidad para hablar de un asunto al que dedico, de hecho, una muy buena parte de mi jornada laboral. Y en tercer lugar, porque el acto este año, este evento, está dedicado a los jóvenes. Y creo que no puede haber un mensaje más potente y más inspirador de cara al futuro que hablar de la palanca de la transformación digital y dar la palabra a los jóvenes. Creo que tenemos que escucharos con mucha atención y que además sois una fuente enorme de confianza. Ahora diré algo más al respecto. Así que agradezco por todas estas razones la oportunidad de estar un año más en este foro, que además, cada vez que lo inauguro, me permite echar la mirada atrás, como estabas haciendo, y pensar en dónde estábamos en 2018, dónde estamos ahora, cómo estamos avanzando en esta hoja de ruta. Y este evento llega en un momento tremendamente oportuno, porque hace 2 años que presentamos la Agenda España Digital, hace un año que se aprobó el plan de recuperación, esos fondos Next Generation que ya han sido mencionados por los que han ocupado el podio antes de mí, y además esta semana hemos aprobado en el Consejo de Ministros la Agenda España Digital 2026, que va a ser presentada en un acto este viernes y que lo que nos permite es justamente hacer balance del camino recorrido en estos 2 años, definir las prioridades para el futuro y, en definitiva, pues poner al día esa agenda de digitalización que hemos venido impulsando y personalmente me ha ocupado, como decía, una buena parte de mi energía desde que llegamos al Gobierno en 2018. Y esta agenda y esta estrategia de digitalización parte de la convicción de que España tiene una posición de ventaja para esta revolución industrial en la que nos encontramos. Por primera vez, España tiene extraordinarias infraestructuras que son las necesarias para este proceso de digitalización, esas redes de infraestructuras de comunicación que acabamos de mencionar. Una administración pública muy digitalizada en comparación con otros países, una regulación favorable a la inversión extranjera, seguridad jurídica, un entorno de vida también muy favorable, con seguridad en nuestra sociedad y, por tanto, un ambiente muy favorable también para la atracción del talento, ese activo escaso que ahora mismo es clave para poder avanzar en este proceso de digitalización. Tenemos empresas líderes en sectores tractores de este proceso de transformación, algunas van a estar representadas hoy aquí, y tenemos también un ecosistema muy vibrante de startups que está aquí en Madrid, pero también está en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, en Málaga. Cada vez son más los nodos que se van desarrollando dentro de esa red de startups en nuestro país. Así que estamos en un momento clave, efectivamente, para definir el futuro, pero no empezamos de cero. Llevamos ya 4 años articulando esta agenda de impulso a la digitalización que se vio impulsada y acelerada exponencialmente como consecuencia de la pandemia y también gracias al plan de recuperación, porque el pilar digital del plan de recuperación, que es esa Agenda España Digital 2026, no podría ser realidad sin los fondos europeos Next Generation, que nos permiten abordar un conjunto de inversiones públicas sin precedentes para impulsar la inversión privada y para, a través de esa colaboración, verdaderamente lograr una transformación de nuestra economía y de nuestra sociedad. Y es que, de hecho, gracias a la Agenda Digital y al Plan de Recuperación, la inversión del Estado en el periodo 2021-2022 se ha multiplicado por 9 con respecto a la inversión en digitalización de los años 2019-2020. Bueno, hay ámbitos en los que no se puede comparar porque no había simplemente en el Estado ni competencias ni dotación presupuestaria para ámbitos como la inteligencia artificial. Por tanto, el cambio
es exponencial, como decía, es un giro copernicano en términos de nuestra aproximación a todo este proceso de transformación digital, que ya no es reactiva, sino que es proactiva, tratando de encauzar el proceso e impulsar las inversiones del sector privado. Después de publicar la Agenda España Digital en su versión 2025, hace un par de años, publicamos 8 planes específicos, esas hojas de ruta para orientar también la acción del sector privado, que van desde la conectividad, el 5G, la ciberseguridad, competencias digitales, el sector audiovisual, digitalización de administraciones públicas, digitalización de las pymes. Y hemos avanzado mucho. Normalmente la atención se pone en las inversiones y por eso quiero mencionar brevemente, solo enumerar verdaderamente las reformas, porque, como muy bien decías, Eduardo, es muy importante cuál es el marco normativo para el despliegue de estas nuevas tecnologías. Y a nivel nacional ya tenemos aprobadas las 3 leyes más importantes en este terreno: la de ciberseguridad 5G, la de telecomunicaciones y la de audiovisual, que están pendientes de publicación en el BOE, pero ya han pasado por el trámite legislativo. En el otoño impulsaremos la ley de startups y con eso el paquete nacional, digamos, de impulso al sector de la digitalización, completado con todo el paquete de impulso al emprendimiento, la Ley Crea y Crece, la reforma concursal, van a dar un marco de los más modernos de nuestro entorno justamente para todo el despliegue de estas nuevas tecnologías. Y en el ámbito europeo se está avanzando también. Justamente estamos a punto de que también culminen los procesos para el reglamento de servicios digitales, el reglamento de mercados digitales, lo que se conoce como DSA y DMA en las siglas en inglés, que van a ser fundamentales justamente para articular el equilibrio dentro de estos mercados, el buen funcionamiento de la competencia en unos mercados en los que el poder de las grandes plataformas pues también se ha crecido y se ha acelerado exponencialmente en estas últimas décadas. Hemos avanzado mucho en las reformas y también en las inversiones, en un triple eje: infraestructuras y tecnologías, economía, personas. Desde el punto de vista de las infraestructuras y tecnología, todo el sector conoce bien el programa único para el despliegue de la banda ancha, para tener un 100% de alta velocidad en todo el territorio nacional, para cerrar, ¿no?, esa red que ya es la más importante de las grandes economías europeas, pero que queremos que llegue al 100% de la población para dar oportunidades a todos los españoles en todo el territorio. Las ayudas a la I+D en 5G avanzado y 6G, el programa Quantum Spain, liderado por el Supercomputador de Barcelona, el desarrollo del Centro de Operaciones de Ciberseguridad de la Administración General del Estado, las misiones de inteligencia artificial. Me gusta mencionarlas porque este tipo de programas, 5G avanzado y 6G, misiones de inteligencia artificial, el programa Quantum Spain para desarrollar un ordenador cuántico, el más importante del sur, el primero, de hecho, del sur de Europa, porque son programas que España no hubiera podido siquiera soñar hace una década, que íbamos a poder estar liderando gracias a la inversión de estos fondos europeos. En el ámbito de la economía hay 2 vectores que son fundamentales: las administraciones públicas, y el alcalde de Madrid ya ha hablado de cómo estamos invirtiendo esos fondos europeos, transferencias a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, para de forma coordinada impulsar la digitalización de las administraciones públicas, que es también un tractor de transformación del conjunto de la economía. Y el segundo eje son las pymes, porque las pymes son el corazón de nuestra economía y por eso hemos lanzado el programa Kit Digital, que la verdad está yendo muy bien. Hay cerca de 60.000 pymes que han solicitado estas ayudas a la digitalización. Esto quiere decir aproximadamente el 50% de la población objetivo, porque la primera convocatoria era para empresas entre 10 y 49 trabajadores. Bueno, un programa que tiene un 50% de participación ya es en sí mismo un gran éxito. Tenemos ya 18.000 empresas que han recibido los bonos de digitalización y que, por tanto, están empezando a adquirir y a transformarse gracias a estas inversiones. También hemos puesto en marcha el fondo Nextec, gestionado por el ICO, para movilizar 4.000 millones de euros en escalar las startups, para que no nos encontremos con ese valle de la muerte en el que en España hay mucho talento, mucha creatividad, todo el mundo crea startups que a los 3 años no han conseguido sobrevivir o que no consiguen crecer o tienen que irse al extranjero para poder crecer, ¿no? Y el tercer eje, y con esto termino,
es el de las personas, ese elemento absolutamente fundamental de las competencias digitales del conjunto de la población. Hemos transferido un volumen importante de recursos a las comunidades autónomas para todo lo que es la transformación de la educación, la digitalización de la educación dentro de sus competencias, también en las competencias digitales de los colectivos más vulnerables, y en el otoño vamos a lanzar los grandes programas a nivel del Estado. Está aquí el director general que puede darte es testigo de cómo cada semana estoy ahí, cuándo lo lanzamos, porque me parece absolutamente fundamental que impulsemos las competencias digitales de toda la población para que haya trabajadores capacitados para esa demanda que está creciendo de forma tan importante en nuestro país, pero también para que los ciudadanos estemos informados y seamos capaces de entender estas nuevas tecnologías y que no sea un milagro o una magia que no conseguimos entender y que al final va a tener una influencia muy decisiva sobre nuestras vidas. El cambio más importante que hemos introducido en esta agenda, en esta actualización adoptada esta semana, son dos ejes para los proyectos estratégicos. En primer lugar, los proyectos estratégicos del Plan de Recuperación, esos 11 PERTEs que van desde el vehículo eléctrico y conectado a la salud de vanguardia, pasando por el sector aeroespacial, el naval, que tiene dos proyectos estratégicos específicos del ámbito de la digitalización, el PERTE Chip, para que España desarrolle también su ecosistema de empresas en la cadena de valor de microprocesadores y verdaderamente aproveche también todas las oportunidades en este ámbito de autonomía estratégica de Europa, como hemos visto en estos años. Y el segundo es el PERTE de la nueva economía de la lengua para aprovechar el valor de nuestras lenguas en esta nueva economía digital del conocimiento, en el que la lengua se convierte en un activo fundamental. Y no tengo que explicar lo que supone tener esos casi 600 millones de hispanohablantes en el mundo, la escala que eso permite para esa nueva economía digital. Este es la primera novedad, porque todos los PERTEs tienen un elemento de digitalización que queremos recoger. Y el segundo es el programa RETEC, para establecer redes territoriales de especialización tecnológica y poder encauzar también y coordinar los proyectos estratégicos de las comunidades autónomas. A lo largo de estos 2 años, desde las comunidades autónomas han ido planteando distintas iniciativas de digitalización y queremos ver cómo encauzar y apoyar a través de los fondos europeos también ese trabajo en red de todo nuestro territorio para impulsar la transformación del país. Y todo ello con una aproximación humanista, porque tenemos que asegurarnos de poner a la persona en el centro, tenemos que asegurarnos de que nuestros derechos individuales y colectivos, nuestros valores democráticos en el mundo analógico se protegen también en el ámbito digital. Y por eso hace un año aprobamos una Carta de Derechos Digitales que está sirviendo de base y de inspiración para todo el trabajo en derechos digitales de la Unión Europea y otros foros internacionales. Es decir, que hemos abordado, sobre todo en estos últimos 2 años, a raíz de la pandemia, un proceso de transformación del país que evidentemente se ha visto acelerado por la propia naturaleza, ¿no?, de la pandemia y la necesidad de todos los ciudadanos, de todas las empresas, de todos los sectores de digitalizarse, pero también gracias a esos fondos europeos y al Plan de Recuperación, que claramente tiene una hoja de ruta para destinar esos 20.000 millones de euros, 1/3 de las inversiones del plan, para impulsar la digitalización. Es un plan ambicioso, es coherente, está basado en la colaboración público-privada. Tengo que decir que desde el sector privado lo que hemos recibido durante este tiempo es apoyo, impulso, reconocimiento. Son varios los premios que ha recibido España precisamente por esta agenda de digitalización de distintos foros internacionales. Y yo creo que tenemos que continuar en esa misma línea, ¿no? Una vez que vemos que esto está funcionando, pues vamos a seguir acelerando el despliegue de las inversiones, continuando con una hoja de ruta que tenemos trazada que nos va a permitir impulsar y orientar este cambio tecnológico y, en definitiva, que España aproveche plenamente las oportunidades de esta nueva revolución industrial, que evitemos los riesgos y los retos que se derivan de la misma y que podamos hacer de la digitalización una palanca de transformación que no es sino una palanca de futuro precisamente para los jóvenes, que son hoy los protagonistas.
Y termino parafraseando y enfatizando el punto que estabas compartiendo con todos nosotros, Eduardo, y lo comentábamos antes de empezar. Y yo lo digo en prácticamente todas mis intervenciones públicas, ¿no? Es evidente que estamos en un momento tremendamente complejo. De hecho, llevamos una secuencia, la pandemia, el volcán, ahora una guerra en las puertas de Europa, y nos enfrentamos a retos muy importantes, que yo creo que a nadie se le escapa, que tienen una trascendencia que va mucho más allá de nuestras fronteras, que va incluso mucho más allá de Europa. Estamos hablando de cambios geopolíticos, de un movimiento de las placas tectónicas sobre las que se ha basado el orden internacional desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuando uno se enfrenta a los retos, como cuando va a la guerra, y de eso algo sabes, y lo estábamos hablando, lo que hay que tener para empezar es moral de victoria. Y yo, cada vez que veo a los jóvenes, cada vez que participo en un acto, cada vez que visito un centro de formación profesional, cada vez que conozco una pyme o una startup, cada vez que tengo una reunión con un sector y veo la capacidad que tienen las empresas españolas, el talento que tienen los ciudadanos españoles, la determinación, la ambición, la visión de futuro y de las oportunidades que tienen por delante, que tienen nuestros jóvenes, pues yo me lleno de confianza. No puedo nada más que ser sincera, ¿no? Y creo que esta confianza, la de que nos hemos enfrentado a retos muy importantes en el pasado, si miramos 40 años atrás, por supuesto, la transformación que hemos vivido desde la llegada de la democracia es un ejemplo de éxito, es un cambio extraordinario. Pero sin irnos tan lejos, la forma en la que hemos superado y respondido a la pandemia y nos ha permitido tener una recuperación fuerte y salir de una manera positiva de una crisis tan importante y tan terrible desde tantos puntos de vista, ¿no? Pues todo esto nos tiene que dar confianza a la hora de afrontar el futuro, y yo creo que tenemos activos importantes para poder abordarlo de la mejor manera posible y tratar de hacer de este periodo tan intenso también un periodo de oportunidad y de transformación, para que cuando miremos atrás, pues 2020 sea el año de la pandemia, 2021, 2022, 2023, 2024 sean los años en los que pusimos en marcha un proceso de digitalización que verdaderamente transformó España. Muchas gracias.